Hoy vamos a hablar del peor país del mundo. Y no solo es para mí, los indicadores internacionales lo ubican siempre en los últimos puestos. Se trata además del país más joven del planeta, con apenas 13 años de independencia. ¿Cómo puede ser que exista un lugar tan caótico y aislado de todo? ¿Sabías que viven en condiciones tan precarias que en muchas ocasiones los ciudadanos utilizan la orina de la vaca para bañarse, así como también utilizan la orina de la vaca para teñirse el cabello? Quédate hasta el final, porque la realidad supera la ficción. Estamos hablando de Sudán del Sur, un país que todo el tiempo tiene conflictos bélicos, tribales y fronterizos. Sudán del Sur se convirtió en un país independiente en 2011, luego de separarse de Sudán, un territorio con el que mantuvo décadas de guerra civil. Parecía que la independencia iba a resolver todos los problemas, pero no fue así. Después de independizarse, el país no encontró paz, sino que se desató una guerra civil entre distintas facciones que luchan por el poder y por los recursos naturales, principalmente el petróleo. Esta inestabilidad política hace que casi ninguna región sea realmente segura. Varias zonas del país están plagadas de grupos tribales en constante lucha por tierras, vacas y recursos. Ya vas a entender por qué acabo de mencionar a las vacas. Y por si eso fuese poco, la presencia de campos minados es un grave problema de seguridad para los civiles. Obviamente, muchos pensarán que nadie quiere ir a Sudán del Sur, y están en lo cierto, pero lo curioso es que si así todo quisieras entrar en este país, necesitas un visado complicadísimo, y los trámites son lentos, costosos y llenos de corrupción. Por si faltaba algo, el país limita con otras naciones conflictivas, como la propia Sudán o República Centroafricana, lo que hace que cruzar de un lado a otro sea una aventura de película. A eso sumale carreteras en mal estado y controles armados en casi todos lados. Uno de los datos más impactantes es que algunos grupos étnicos utilizan orina de vaca para su higiene personal. También la usan para teñirse el pelo, dándole un color rojizo muy característico. A esto lo ven como parte de su identidad cultural. Otro de los puntos que recién te comentaba que tiene un valor enorme en este país llamado Sudán del Sur es el hecho de la importancia que tienen las vacas. En este lugar tienen un valor enorme y se usan como una mercancía para arreglar matrimonios y como forma de comercio. Por ejemplo, si una persona se casa, puede pagar a la familia de la novia con unas cuantas vacas o incluso vender armas para reunir el coste suficiente. La dieta de las personas en este país puede ser muy acotada. El país no cuenta con cadenas de frío o supermercados adecuados. La comida se consigue en mercados callejeros cuando hay suerte. En muchos lugares, las construcciones están hechas de chozas de barro y paja, y las camas son apenas un conjunto de palos y telas. Ni hablar de aguas con electricidad o agua corriente. En la mayoría de regiones, eso no existe. Y si hiciese falta algo, tenemos que hablar de los sobornos y la corrupción, ya que para moverte de un pueblo a otro, es muy probable que tengas que pagarle a soldados o a policías que están cada tantos kilómetros para que así te dejen pasar. Y no hablo vos o yo, sino los propios locales. Si no, te van a retener y te van a quitar lo poco que llevas encima. Ahora que hablamos de todo esto, tiene sentido que con esta falta de carreteras y seguridad, el turismo sea prácticamente nulo. No hay hoteles decentes, no hay agencias de viajes, ni siquiera hay rutas marcadas. Los pocos extranjeros que llegan suelen ser trabajadores de ONGs o periodistas. Y quizás te preguntes, ¿qué llevó a este país a estar en este lugar? ¿O por qué la economía de este país está en ruinas? Te lo cuento. Resulta que cuando se independizó, Sudán del Sur heredó la mayor parte de los yacimientos petrolíferos de la zona, lo que en teoría podría ser una bendición, pero la corrupción y la guerra civil han impedido que esos recursos se conviertan en desarrollo real para la población. Los precios suben constantemente. Por otro lado, el valor de la moneda local se desploma y la gente se ve obligada a intercambiar bienes de manera informal. Es por eso que las vacas y las armas se han vuelto un recurso de trueque. Aunque organizaciones humanas intentan brindar asistencia, la mayoría de las veces esos fondos se terminan desviando o se usan para alimentar los conflictos. Como resultado, la sociedad civil sigue hundida en la pobreza extrema. Vamos ahora a una serie de datos interesantes de este país. Por un lado, un dato curioso es que gran parte de la población no supera los 50 años. Enfermedades comunes como la malaria o la diarrea se pueden volver mortales ante la ausencia de atención médica adecuada. Otro dato que sorprende es que la tasa de alfabetización es bajísima. La mayoría de los niños no puede ir a la escuela o abandona tras unos pocos años. Esto perpetúa el círculo vicioso de la pobreza.
Por otro lado, tenemos que hablar de la violencia de género extrema que se vive en este país. Las mujeres están en una posición muy vulnerable. Muchas veces son intercambiadas por vacas como parte de un matrimonio arreglado. Las armas están por doquier, por lo que los enfrentamientos son parte de la vida diaria. En algunas zonas, los tiroteos son tan comunes que la gente construye refugios improvisados en sus viviendas. Y no hay que descuidar también que este país atraviesa una malnutrición severa. Según informes de organizaciones internacionales, millones de personas en Sudán del Sur, especialmente niños, padecen de desnutrición crónica y carecen de acceso a alimentos básicos. Mientras otros países del mundo buscan desarrollarse o al menos estabilizarse tras conflictos, Sudán del Sur parece atrapado en un bucle permanente de guerra y pobreza. Varias etnias se enfrentan entre sí en luchas históricas. Cada facción siente que el poder político y los recursos les corresponden a ellos y no están dispuestos a ceder. Las disputas por áreas ricas en petróleo también alimentan la inestabilidad. Y con vecinos igual de complicados, como por ejemplo la República Centroafricana, la situación se hace aún más caótica. Y varios estarán preguntando, ¿hay solución, hay esperanza para este país? A pesar de todo, algunas organizaciones internacionales creen que con un liderazgo adecuado y un reparto más justo de los recursos, Sudán del Sur podría al menos mejorar la calidad de vida de su gente. Al ser un país tan joven, muchos adultos de hoy son la primera generación que nació libre de Sudán. Con un buen plan de reconstrucción, educación y paz, quizás en un largo plazo podrían cambiar las cosas. Mucho se habla de los acuerdos de paz y presencia de cascos azules de la ONU, pero sin voluntad real de las facciones enfrentadas, estos esfuerzos se quedan a medias. Además, nunca se olviden que las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. En definitiva, Sudán del Sur es un país que parece sacado de un documental post-apocalíptico. Corrupción, violencia, pobreza extrema y una cultura donde bañarse con orina de vaca no es algo raro, es algo normal. Es el peor país del mundo y no parece haber una luz al final del túnel. ¿Quieren que les diga una cosa? Muchos victimizan a este tipo de países y le echan la culpa siempre a algo externo. A los colonizadores, a la corrupción de los gobernantes, a esto, a aquello. Lo cierto es que cada país tiene el país que merece, porque al país lo hace su gente. Y Sudán del Sur, más allá de que le quieran echar la culpa a quien quieran, está como está por su propia gente. No es culpa de nadie más que de ellos mismos. Si limpias de un momento para el otro al país de toda la gente local y llevas a daneses, noruegos, finlandeses, ¿sabés cómo cambia el país de un momento para el otro? ¿Sabés cómo levanta? Y no me vengan con las oportunidades que tuvo cada uno, porque hace 4000 años antes de Cristo, ¿cómo piensan ustedes que vivía la gente en Europa? ¿Se piensan que los vikingos tenían IKEA? ¿Se piensan que tenían una PlayStation? ¿Se piensan que en Estados Unidos un día Henry Ford se levantó, abrió la puerta de su casa y tenía una fábrica de autos adelante suyo? ¿Por arte de magia? No, se fueron reinventando con las cosas que tenían y fueron evolucionando, algo que no pasa en el continente africano. Si Sudán del Sur está como está, solo hay que apuntar a un único lado: su propia gente. ¿Qué opinas vos? ¿Crees que hay una mínima chance para que este país realmente pueda salir adelante? ¿O crees que está condenado a hundirse cada vez más en el caos? Déjame tu comentario debajo y si te gustó este estilo de videos, no te olvides de seguir la lista de reproducción que voy a estar subiendo continuando con este ranking, te la voy a dejar acá. Nos vemos ahí, la seguimos. Nos fuimos, quedachos.